Estás en Metrópolis Corea. 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 Estás en Libre Pensamiento, dosis de información. Hablemos y aprendamos de cocina. Toquemos temas de arte, música, ciencia, noticias, medio ambiente y más. Tendremos a grandes invitados y a especialistas en la materia. Tu opinión es muy importante a través de las redes sociales. No lo olvides. Libre Pensamiento, dosis de información. Amigos de Libre Pensamiento, dosis de información, les damos la más cordial bienvenida a este programa. Estamos ya listos para tener un gran programa el día de hoy. Pues trataremos un tema muy interesante. Nuestro tema el día de hoy será cómo hablar de las emociones con nuestro hijo, nuestra hija. Y tengo un invitado muy importante, en un momento más se los voy a presentar, pero antes de ello, pues ya saben que nos podemos conectar mediante las redes sociales para que ustedes se conecten por Facebook como Libre Pensamiento, y nos pueden encontrar como Libre Pensamiento MX a través de Instagram, a través de TikTok o de YouTube. Y nuestro canal de cocina también ya lo saben como Alegría a tu Paladar. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, tienes algo importante que comentar, algo importante que decirnos. Ven, están los micrófonos abiertos, somos un programa donde no manejamos la censura, podemos decir lo que queramos, como lo queramos. Ponte en contacto con nosotros y ven a contar esa situación tan importante en tu empleo, en tu afición, algún deporte, en coleccionar algún objeto, en lo que has hecho habitualmente en tu vida que vale mucho la pena y que no se quede guardado en el cajón. Ven y coméntalo, créeme que será algo maravilloso que toda la comunidad que formamos este programa nos podamos enterar de esto que es tan importante. La receta del día de hoy que vamos a tener al final de la charla se trata de un pollo en leche de coco. Es una receta tailandesa, pero hoy quiero abundar un poco más en el tema con ello. Esta receta la llevé a cabo con mi amigo Shane Op, aproximadamente año y medio, y quiero platicar un poco de él porque creo que liga muy bien también con el tema antes de presentar a nuestro invitado. Mi amigo Shane era de Alaska. Tuve la oportunidad de conocerlo aproximadamente unos 20 años. De él guardo grandes cosas maravillosas, pues pude, en mi punto de vista y en mi juicio, conocerlo, creía yo, de una gran forma en sus aspectos positivos, negativos, en lo bueno y malo que había tenido en su vida. Y venía a México aproximadamente 3 veces al año. Tuvimos la oportunidad de hacer esta receta porque la vida es maravillosa. Él tenía aproximadamente unos 6 años de dedicarse a la cocina y después estudió física para hacerse un marino profesional en el manejo de barcos de carga. Quiero también comentar una anécdota. Cuando venía a México, él me decía, oye, ¿cuándo vas a Alaska? Yo le decía, el día que tú me compres los boletos, yo voy a Alaska. Y esto se había hecho como una plática rutinaria. Me lo decía constantemente y quizá pasaron algunos años, 3 años quizá, que me decía, ¿cuándo vas a Alaska? Y yo le respondía, cuando me invites y me mandes los boletos. Un día, sin recordarlo yo exactamente, me habla por teléfono y me dijo, oye, ya tengo tus boletos, ¿podrás en tal fecha ir? 3 semanas y le dije, claro, sin mayor problema. Y le dije, oye, pero una cuestión, ¿los boletos son de primera clase? Y él me dijo, ¿no? Le dije, no, pues ¿cómo te voy a visitar si no son en primera clase? Y él me dijo, ah, caray. Bueno, al rato te hablo. Colgamos, yo como siempre éramos muy bromistas. Me habló a la media hora y me dijo, oye, ya están tus boletos, son en primera clase, te invito. Estás invitado cordialmente a Alaska. Son anécdotas que yo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. Y el año pasado, por eso es que este día para mí es un día muy importante, un día muy especial. Tuve comunicación en estos días con él, hace un año aproximadamente.
el 5 de febrero. Me dijo que nos íbamos a ver, me dijo que estaba un poco estresado o muy estresado en un cuadro de estrés que él tenía, pero que no sabía si lo podía superar. Cuestión que yo no le di la mayor importancia o qué tan complejo puede ser tener un cuadro de estrés. Como antecedentes, la relación quizá con su mamá no fue la mejor en su niñez y en su adolescencia. Y lo que pasó, que también, porque él prácticamente les puedo decir que se sentía mexicano, me mandó un mensaje desde la Basílica de Guadalupe cuando él no era católico y me dijo: hola, estoy aquí en la Basílica y estoy aquí para pedir por ti y que te vaya muy bien. Fue algo maravilloso, cuestión que yo no entendía. eh, y la sorpresa que me llevé es que a los 2 días se había suicidado. Esto para mí es muy complejo porque el día de hoy se cumple prácticamente, estamos a 2 días de que haya sucedió este aspecto. Y es por ello que hoy hago esta receta que filmé con él sin saber lo que iba a pasar, sin saber lo que iba a suceder. Él se enteró de mi proyecto aquí en Metrópolis, donde prácticamente voy a cumplir un año. Entre mis planes era invitarlo para que el público supiera cómo se maneja un barco, la complejidad que tiene, los estudios que tuvo que hacer. Y creo que de algún modo el tema va ligado al tema de hoy, cómo hablar de emociones con mi hijo o con mi hija. Y les invito a que vean la receta al final, la cual está hecha con mucho cariño y como una presente, esté donde esté, con todo mi cariño, mi amigo Shane Up. Bueno, pues vamos a empezar con mi invitado para empezar a hablar del tema y les voy a presentar al psicólogo Josué Romero Turrubiates. Él es egresado de la licenciatura en psicología en el área educativa y estudió la maestría en aprendizaje de las lenguas y las matemáticas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Él se ha especializado en el tratamiento no farmacológico de la enfermedad de Alzheimer y Parkinson en la Clínica de Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina y en la misma UAC. También ha estudiado y se ha especializado en la caracterización de la neuroprotección de un portafolio dietario de un modelo de ratón para la enfermedad de Alzheimer y también se ha especializado en la actividad eléctrica cerebral de errores de concordancia en el género de la lectura de niños de primaria, lo cual ha hecho que sus estudios tengan un área de investigación y hayan sido o estos se presenten en congresos nacionales e internacionales con ponencias y carteles. También ha sido autor en artículos científicos y capítulos del libro de investigación La ironía del cerebro del adolescente y además obtuvo el primer lugar en el nivel de posgrado en un simposium de jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente está cursando también la maestría en neuropsicología con el objetivo de profundizar su conocimiento sobre fundamentos neuronales de comportamiento y perfeccionar sus intervenciones clínicas. Él se desempeña actualmente como consultor y terapeuta psicológico con especialización en trastornos de neurodesarrollo como el TDAH, la discapacidad intelectual leve y los trastornos de aprendizaje en niños y adolescentes. Además, posee la certificación en psicoterapia cognitivo-conductual, lo que le permite aplicar estrategias efectivas de intervención emocional, lo cual hace que sea un gran profesional dentro de su área. Y a mí me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida para tratar este tema a nuestro invitado Josué Romero. Josué, bienvenido a Libre Pensamiento. Hola. Me da mucho gusto que estés aquí y podamos tratar, creo que ese tema tan interesante. Coméntame, ¿cómo es que hemos llegado a este tema o por qué lo escogiste o por qué tomaste la decisión de que tomáramos este tema el día de hoy? De acuerdo, muchas gracias, Fermín. Es un honor poder estar aquí contigo en tu programa. Gracias. Y para comentarte que la verdad es que este interés de esta charla surge como de mi experiencia profesional trabajando con niños aproximadamente más de 8 años, en el cual yo he tenido la fortuna de compartir como estas intervenciones con estos pequeñines, ¿no? Dentro de mi experiencia clínica de trabajo infantil me he dado mucha cuenta de que no solamente basta la parte de la intervención con niños, sino que también tenemos que hacer la intervención con los padres de familia, justamente porque la mayor parte de las etapas infantiles pues están viviendo con los padres de familia o cuidadores en su defecto, ¿no?
Es importante también decirte que pues las intervenciones basadas en evidencia siempre nos marcan que para que existan como este programa un poquito más de mejoría, siempre tenemos que meter tanto a los padres como a las escuelas incluso, ¿no? Ahora, mi pregunta es, porque hoy en día todos los niños requieren de un psicólogo, ¿no? Y quizá la gente que nos está escuchando y viendo podrá decir, oye, pues a mí el psicólogo era la chancla y el cinturón. Y hoy en día se ha especializado mucho en donde todos los niños requieren de una ayuda psicológica. ¿Tú estás de acuerdo en ello? Que es muy importante que los niños actuales, o bueno, todas las generaciones han requerido de un psicólogo. Yo considero que la parte de la salud mental ha evolucionado demasiado a lo largo de la historia. Considero que ahorita estamos en una etapa en donde verdaderamente nos hemos dado cuenta del impacto que tiene la salud mental dentro de todas las personas, más en un primer nivel que tiene que ver con la intervención con niños. La verdad es que esta situación del psicólogo, la moda de la psicología, pues es muy reciente, sí, muy recientemente, pero siempre fue una necesidad importante, tal Claro, cual como si fuera ir al médico, ir al dentista, ir al nutriólogo. Es una claro, claro. necesidad sumamente interesante e importante, ¿no? Justamente porque nos damos cuenta y a través de diferentes investigaciones científicas nos hemos dado cuenta de que el ser humano no solamente es una parte biológica, sino también es una parte psicológica, es una parte espiritual, es una parte social, ¿no? Y que mejor que nosotros como psicólogos le demos herramientas, las mejores herramientas a los padres para poder afrontar como cuáles son estas estrategias de hablar con emociones. Sí, mira, por ejemplo, yo hablaba del caso de mi amigo, ¿no? Yo quizá lo podía ver como un ser humano perfectamente, ¿no? Platicábamos, nos reíamos, podíamos saber tener diferencias, pero sin saber que quizá me llegaba a comentar que tuvo problemas serios en su infancia, quizá de comunicación, sin saber que hay un problema ahí, ¿no? O sea, metido, puesto, y bueno, hoy salió pues a colación, pero muchas veces hay ahí la necesidad de quizá de en tiempo poder buscar la ayuda de un profesional, ¿no? Sí, y a mí me parece bastante triste este tipo de situaciones, pero te voy a decir algo, es por desgracia algo común, ¿no? Que muchas personas al no saber cómo afrontar la parte de de expresar sus emociones, justamente porque se piensa que uno tiene que resistir demasiado, ¿no? Y el hecho de que tenga que resistir, guardarse todas las cosas, es porque le da como mucha fuerza de voluntad, pero en realidad es difícil esta cuestión porque no nos ve a nosotros como seres humanos, sino que pues, pareciera que nos ve como una serie de máquinas. Yo considero que el poder hablar de emociones, ¿no? Nos hace, nos libera, tiene un detonador liberador, tiene un detonador también de empatía, tiene un detonador también para sentirse comprendido. Y eso es algo que es únicamente de los seres humanos. Las emociones son eso, las emociones no solamente existen para nosotros como una manera de poder sobrevivir a nuestro ambiente, que igual, y eso fue la razón por la cual existen, sino que más en una parte psicológica nos permite vivir, nos permite sentirnos vivos, nos permite sentir el dolor, nos permite sentirnos acompañados, ¿no? Tocas un tema interesante. Al tratar el tema de emociones, como papá, ¿cuál es la forma de empezar a compenetrar con tu hijo o hija, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? ¿Con un juego o directamente con plática, decir sobre qué le está perturbando? No sé, ¿cuál sería la forma de poder integrarnos como papá? ¿Y en qué edad es la más recomendable? Claro, hay diferentes formas para poder hablar de emociones, digamos, no hay para poder tener una aproximación como más emocional. Que en cuestión de edades, yo les puedo decir que desde que están en el momento de la concepción hay un proceso emocional demasiado fuerte, ¿no? Mira, qué interesante. En Ok, esta ok. parte de que si es un hijo deseado, no es un hijo deseado, o sea, hay toda una serie de movimientos ahí emocionales, ¿no? Entonces, que son importantes y que se ha descrito también dentro del campo de la psicología. Por ejemplo, hay amplias investigaciones que hablan acerca de los vínculos de los padres del momento de la concepción o incluso cuando ya llegan a nacer. El hecho de qué cuidados a lo mejor yo tengo que tener con mi hijo, cómo se los doy, cuando tengo que amamantar en el caso de las Vaya, o sea mujeres, que las ¿no? emociones no es de una edad, sino es desde antes, de Desde la antes. concepción, en un momento dado. Sí, claro. Vaya situación interesante. Y antes de que sigamos, también hago la más cordial invitación para que
den a conocer aquellas dudas que tengan, mándenos un saludo, nos va a dar mucho gusto que tengamos, ya saben, en este programa la comunicación, que es la que hace que este programa viva. Muy bien, creo que lo que comentas es muy interesante. Entonces no hay una edad específica, sino Desde hay que antes estar de la trabajando en las emociones. Exacto, desde antes de la concepción, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí qué bueno que lo mencionas porque sí me gustaría comentar mucho esta parte de que pues muchas veces los papás llevan o traen a los niños, en este caso conmigo, porque tienen algunas dificultades emocionales como por ejemplo situaciones en donde están demasiado tristes, tienen ansiedad, hay también la parte de problemas de enojo, ¿no? Ujú. Pero me parece importante incluso el poder reconocer y platicar de emociones con los papás, porque muchas veces ellos también pueden transmitir ese tipo de Claro, emociones, ¿no? Y los niños llegan a aprender muchas veces de los de modelos los que son los modelos. papás para poder justamente llegar a este tipo de comportamiento, ¿no? Se me ocurre, no sé. A lo mejor el papá de un niño, una niña, es demasiado tímido. Y como la mamá es tímida, se lo está transmitiendo al niño. Y quizá el ir al psicólogo es romper un poco con esa barrera, de empezar a romper un poco con la timidez o con algún otro aspecto. Sí, claro, podemos hacer, a ver, depende mucho de los objetivos de trabajo, que eso es importante, que siempre en una terapia psicológica tenemos que tener objetivos de trabajo. Ujú. Pero en esta cuestión me parece que sí es posible, o sea, el poder incrementar lo que sería las habilidades sociales, ¿no? Pero justamente también trabajar con la parte de, en este caso, de la mamá, para que pueda llegar a tener más experiencias de afrontamiento y sociales, como de el por qué a lo mejor de dónde viene esa timidez, dónde más o menos podemos empezar con los escenarios como un poquito para que pueda afrontar con esa timidez y eso a la vez también pueda transmitirle esa seguridad a su hijo o a su hija, que es Bien, importante. fíjate que el tema es, estamos hablando de emociones, pero hay una pregunta bien interesante. Bueno, Yesil Sánchez, hola al psicólogo, soy Chema, le mandamos un fuerte saludo. Y Marco Antonio Malvaz nos pregunta, ¿cómo definir una emoción? Creo que Ok, desde ahí es importante, ¿no? Adi Gil Palancares, excelente tema, muchas gracias. Vamos a empezar a definir entonces, porque estamos hablando de emociones, ¿no? Entonces, claro. ¿qué son emociones? Fíjense que es algo muy interesante para todo nuestro público que nos escucha. Las emociones, a pesar de que es algo muy común que está dentro de nuestro día a día, hay una dificultad muy técnica por parte de los científicos para poder definirla porque no hay una definición exacta, ¿no? Una emoción puede definirse a lo mejor como un proceso químico, ¿no? Que libera nuestro cerebro propiamente dicho. Una emoción puede verse desde un punto de vista evolutivo que nos permite adaptarnos y sobrevivir. Eso es Ujú. importante, como por ejemplo, sabemos que el enojo evolutivamente demasiado es importante porque nos permite defendernos ante situaciones de peligro o el miedo nos permite poder escapar de estas situaciones de peligro, pero desde el punto de vista, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la psicología, para mí la emoción es esto, todo este conjunto de constructos que ya les mencioné, pero la emoción también involucra el poder sentirse vivo, poder sentir esta parte de dolor, esta parte de esta capacidad que nosotros tenemos para poder expresarnos, poder compartir con los demás, ¿no? Que a mí me parece que esos son elementos importantes dentro de nuestro aspecto social y psicológico, ¿no? Al final, yo creo que el hombre rebasó mucho las barreras de la evolución y Ujú. empezamos a tener mucho la parte de las adaptaciones sociales, Ujú. en donde al hablar de emociones ya no solamente me permite sobrevivir ante una situación peligrosa, sino que el hablar de emociones socialmente ayuda mucho a establecer contacto con los demás, a tener mejores rendimientos académicos, a tener esta comunicación un poco más asertiva, Ujú. cosa que trasciende demasiado a la parte únicamente de sobrevivencia. Bien, suena muy interesante. A ver, regresemos a la parte clínica, pues dijéramos con tus pacientes. Llega el papá, la mamá, ¿y cómo detectar cuando tenemos realmente ya un problema que digas, esto sí es importante tratarlo? Sabemos que todo es importante, pero cuando digas, esto es un foco rojo. Sí, y eso depende también mucho del caso, ¿no? Pero la situación que uno puede detectar desde un inicio es
la parte incluso de cómo llegan los papás a terapia, ¿no? Y si llegan o si te cancelan constantemente, o si a lo mejor dicen, si hay un asunto, podemos ver si hay un asunto en donde hay temas complicados entre mamá y papá o cuidadores en específico, en donde en la misma historia, en la misma entrevista de primera vez se están peleando, ¿no? Sí, claro, Entonces claro, ahí es cuando digo foco rojo, porque aquí nos está hablando de un ambiente un poco complicado, ¿no? Y que va a ser necesario poder llegar a mediar para poder dar esas herramientas suficientes y ver qué tanto este impacto de conflicto está afectando también a su hijo o a su hija, ¿no? Ujú. Eso es como me parece como algo muy importante que tenemos que hacer, ¿no? Y a partir de ahí uno ya tiene experiencia, puede más o menos poder determinar y ofrecerles a los papás que normalmente siempre están como muy dispuestos a tener esta asesoría para poder saber cómo tienen que abordar determinado tipo de situaciones. A ver, se me ocurre otra idea. Los papás van en tiempo, llegan a su cita, todo muy correcto, y aparenta ser una familia que va al psicólogo por quererlo ver. Y dicen, ¿cómo está todo? Perfecto. Pero quizá en el niño descubres que no es así. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo poder darse cuenta que hay por ahí problemas? Pues ahí, por ejemplo, uno tiene que, la verdad es que para poder conocer un caso, ¿no? Es importante tener varios aproximamientos en cuestión de tiempo y de conocimiento, ¿no? Ujú. Porque es importante señalar que la entrevista con los papás dura aproximadamente 1 hora, cada quien tiene como sus términos o protocolos para poder hacerlo, y bueno, con los niños es importante tener espacios de diálogo, ¿no? Y luego es importante esta frase que luego los niños sí dicen la verdad, ¿no? Es Claro, importante. claro, claro, claro. Entonces uno ahí ya se va dando cuenta de cómo es la situación de que están viviendo el niño o la niña, ¿no? A veces implementamos muchas técnicas, los Ujú. psicólogos que somos más enfocados en la parte infantil, o sea, utilizamos técnicas desde el dibujo libre, o sea, no hay un dibujo en específico, desde la parte de juego, de establecimiento incluso de preguntas como un poquito más directas de cómo vive y cómo siente el ambiente de casa. Y los niños muy honestamente van y te lo dicen, ¿no? Y ahí uno empieza a canalizar y a detectar un poquito más esta parte de situaciones. Y cuando hay un proceso de devolución con los papás, dicen, oigan, les dices, oigan, así está la situación, ¿no? Así es como se tenemos que Vaya hacer esto. sorpresa que se debe de tomar uno. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí Caliche Pineda. Saludos a Fermín y Josué. Un tema muy interesante. Felicidades por ese gran trabajo con los papás y con los hijos. Una gran labor. Ana López, saludos al psicólogo Josué, gran profesionista. Sergio Turrubiate, saludos, me imagino que lo conoces. Luis Arturo Espino Álvarez, excelente psicólogo, gran persona, una enorme ética y profesionalismo de lo mejor del estado de Querétaro. Vaya situación, quiere decir que Muchas gracias. así es así. Bueno, sigamos tratando el tema. Los niños muchas veces entonces son los que prácticamente hablarán de lo que sucede, lo que pasa, de la verdad. Una vez que tú detonas que hay un problema de agresión, de timidez, no sé, ¿qué tan complejo es poder llevar a una rehabilitación, no sé si sea el nombre correcto, para que la familia pueda seguir caminando a gusto o el niño se pueda sentir más liberado? Claro, yo diría más que un proceso de rehabilitación, sería un proceso de reaprendizaje. Vaya del Eso aprendizaje. es importante porque bajo la premisa de la psicoterapia cognitivo-conductual estamos basándonos en que todo es aprendizaje, ¿no? Ujú. Y hay determinadas conductas que los niños hacen porque pues es su forma de relacionarse o aprendieron de esa forma de relacionarse, ¿no? Importante decir y describir que siempre va a depender de la cuestión del caso, otra vez, ¿no? Pero básicamente siempre es diseñar un programa de intervención. Por ejemplo, si es un programa de intervención basado en el control de ira, es importante siempre dar a los niños y a los padres los siguientes contenidos de temas, ¿no? Primero, el poder explicar qué es una emoción. Segundo, cómo hay diferentes niveles de poder expresar una emoción. Ujú. Y al final, que sería un proceso de autorregulación. Voy a explicar un poquito más. Ujú. La parte de reconocimiento de emociones es Ujú. es muy clave y importante porque es curioso que hay muchas personas que no tienen un repertorio emocional dentro de su vocabulario, ¿no? Ajá. Entonces sí toca reeducar o educar en esta parte. Y yo no podría pensar eso, pero vaya, ahorita que lo dices, tienes razón. Sí, O sea, no sé cómo poder expresar lo que me sucede.
Claro. Y el primero, y para poder expresar, para poder comprender primero lo que tenemos que, nuestras emociones, pues primero tenemos que reconocer qué emoción están, ¿no? Ujú. Hay muchos que, por ejemplo, niños que no saben qué es la frustración, por ejemplo, o incluso la parte de la ansiedad, que es importante Vaya también, ¿no? complejo, sí, claro. Entonces, es importante el poder hacer como este reconocimiento de las emociones, tanto qué son, así como también cómo se expresan fisiológicamente, ¿no? Hay algo que yo siempre les digo a los niños cuando pasan conmigo y sobre todo tienen esta situación de ansiedad, que se toquen su corazoncito. Y cuando se toquen su corazoncito, empiecen a contar qué tantos latidos están teniendo Al momento de expresar. al momento de tener esa Ah, sensación, ¿no? Para que justamente ellos puedan entender y decir, oye, sí, estoy ansioso, ¿no? Y pasar a otra etapa que es qué es lo que me está teniendo ansioso, ¿no? Que es la parte de la expresión, cómo se está expresando mi situación de ansiedad o ujú. de otra emoción, no solamente tiene que ser eso, ¿no? Que puede ser a partir de una parte de, bueno, me puso muy ansioso, muy enojado esta situación determinada que tuve con compañeros, que tuve a lo mejor con mis padres, ¿no? Y al final, que es una etapa muy bonita que tiene que ver con la regulación emocional, es qué estrategias propiamente dichas yo puedo emplear Ujú. para que yo pueda regular la emoción. Digo, no podemos eliminar nuestras emociones, eso es algo bien importante. Nuestras emociones están y están ahí, se van a quedar ahí para toda nuestra vida, Ujú, ¿no? ujú. Sino por el contrario, sí podemos regular nuestra intensidad. Toda emoción, ninguna emoción es buena o mala como tal. Todas emociones tienen una funcionalidad, que eso es importante. Lo único que tenemos que hacer es la parte de regularizar la intensidad con la cual se está Se expresando. está expresando. Ahora, tú como profesional de ello, como terapeuta, ¿cuáles son los casos actualmente más comunes? Que digas, la moda, lamentablemente los sucesos sociales son donde se está cayendo más. Ya. Ahorita actualmente. Mm, no sé si puedo hablarlo de moda, creo que no lo hablaría tanto de moda, sino lo hablaría como una parte de necesidad social. O Ajá. sea, O lo que está pasando a socialmente, ¿no? lo Sí. largo de nuestra historia, sí, claro, a lo largo de nuestra historia siempre ha habido como muchas necesidades a nivel social en cuestión de salud, ¿no? Entonces es importante poder aclararlo. Lo que más me llega en el consultorio son situaciones, y digo, también tiene que ver con mi situación de intervención, sí son situaciones de control de ira, pero también situaciones de mucha ansiedad. La ansiedad empezó mucho como a darse, sobre todo por la pandemia del Ah, COVID-19. vaya, no me digas. Muchos niños tuvieron muchas situaciones de ansiedad y lo han visto desde los papás han llegado incluso conmigo para poder pedir esta asesoría de cómo poder trabajar estos miedos Vaya, directamente vaya, con vaya, los vaya, papás, ¿no? interesante. Ajá. Entonces sí, es lo que más ha llegado a la parte de mi consulta. Creo que ese es en mi caso, ¿no? Yo sé que hay otros colegas por allá que atienden también otros casos, pero es lo que más estando viendo ahí en esa situación. Vaya, vaya, ¿Sí? vaya. O sea, suena a esta situación muy interesante. Vamos con el público. Cintia Indira Hernández Cuevas, excelente psicólogo, súper preparado, profesional y empático. Muchas gracias. Terry Millán Murphy nos pregunta, muy interesante tema, un saludo desde Black Hawk, Colorado. Una pregunta, ¿dónde termina el psicólogo y empieza el psiquiatra? Vaya pregunta interesante. Y es una pregunta muy interesante, Vaya, vaya, vaya. muy, muy Saludos hasta interesante. Colorado. Lo primero que me gustaría poder aclarar es que el psicólogo y el psiquiatra no somos personas que trabajamos distintos, sino más bien que somos un equipo de colaboración, ¿no? Ujú. En términos y en cuestión de niños, lo que recomienda sobre todo la Organización Mundial de la Salud es la parte de intervención psicológica efectiva durante por lo menos un periodo de 3 meses, ¿no? Las corrientes psicológicas que más recomienda la Organización Mundial de la Salud son la psicoterapia cognitivo-conductual. A partir de ahí se delimitan una serie de objetivos que van de acorde a la parte del caso, ¿no? Y a partir de ahí vemos cómo va evolucionando. Si hay una situación a lo mejor en donde por más que las estrategias que uno llega a No se dan, utilizar no se dan. y que no están funcionando como debería de ser o van un poco más lentas de lo que debería de ser, ya sería una cuestión de ir canalizando también con una parte de psiquiatría, ¿no? Ujú. Cuando digo, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con niños con déficit de atención, ¿no? Cuando yo sí diría, hay que trabajar como conjuntamente con una parte de psiquiatría,
cuando noto que está contextualmente muy desfavorecido. Estos chiquitos, por ejemplo, llegan con problemas de control de ira, con problemas incluso de dificultades en cuestión de aprendizaje, con problemas en casa, digo, hay en su variante, ¿no? Ujú. Pero mayormente cuando yo noto que hay más esferas en donde están en desventaja, yo les digo, tenemos que poder colaborar con un psiquiatra, sobre todo para que nos ayude a regular por lo menos uno de estos ambientes para poder hacer esta intervención como un poco más efectiva. Y yo creo que aquí también es muy importante la honestidad y el profesionalismo y la ética del psicólogo. Es decir, hasta aquí llego yo, porque creo que esto tiene otro camino, otra vertiente donde poderle explorar o dar una solución en un momento dado, ¿no? Sí, claro. Yo considero que al igual que todas las profesiones, pues siempre hay que tener una parte ética, por respeto al paciente. Creo que cuando hablamos de temas de salud, siempre va a ser una parte en donde uno tiene que identificar cuáles son los casos que se puede atender y cuáles Sí, son sí, los estoy casos de en acuerdo, donde ¿no? no. Y Eso yo es creo que eso habla importante. muy bien de la ética. Yo creo que por lo que tú comentas, tú manejas mucho tu ética, ¿no? O sea, decir, yo reconozco, no por quererme quedar con el paciente o lo que sea, sino hay que saber dónde no vamos a hacer un bien al paciente, ¿no? Claro. Y también la parte como importante de poder identificar que, pues, es importante colaborar. Te escucho, Hoy sí. en día es muy bonito el hecho de que podamos colaborar con diferentes tipos de especialistas, ¿no? Hace unos tiempos el especialista lo sabía casi todo, pero hoy en día, pues sabemos, la tendencia siempre va a ser el trabajo multi e interdisciplinario. Entonces es algo que también beneficia a los pacientes, a los papás que llevan a consulta a sus pequeñitos. Pues creo que este programa está soniendo muy interesante porque tengo también otros varios mensajes. Tengo a Carolina Pérez, psicólogo Josué. ¿Cómo ve el tema de la crianza respetuosa? ¿Hasta qué punto es crianza respetuosa y hasta qué punto es ya no poder poner límites a los niños? ¿Y cómo recomiendas un punto intermedio para así escuchar y validar las emociones del niño, pero para poderle poner límites? Ok. Esa es una. Y el otro dice, doctor Josué, buenas tardes. ¿Cómo tratar la ansiedad en el salón de clases cuando, por ejemplo, el niño eh, tiene que exponer frente a todos cuando tuvo que hacer un video y la maestra lo transmitió en público? Después de eso, mi hijo tuvo dolor de cabeza y ya no quiere asistir a la escuela. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos dos preguntas que son muy Sí. importantes. Vamos si quiere como la primera, ¿no? Ajá. Que, a ver, en cuestión de crianza respetuosa, es importante que haya una serie de mitos, ¿no? Uno considera que la crianza respetuosa es el no decir nada al niño, el darle como mucha permisividad, pero curiosamente la crianza respetuosa va en contra de eso. La crianza respetuosa se basa mucho en este presupuesto de voy a poner la parte de los límites, pero hay maneras y hay formas para poder hacerlo. Pensemos en lo siguiente, ¿no? Creemos o basamos, a muchas personas basan un estilo de crianza un poco más autoritario en donde A ver, tienden a regañar déjame más, detener un ¿no? poquito. Porque a mí no me quedó claro. ¿Qué es la crianza respetuosa? Porque a lo mejor yo no sé a qué se De refiere. acuerdo. Sí, es un estilo también de justamente en el que los padres bastan o buscan como esta parte de enseñar a los niños desde muchas esferas, pero principalmente emocionalmente, a cómo poder gestionar sus emociones, a cómo incluso expresarse, Ujú. a la parte incluso también de los mismos padres, cómo reconocer y establecer los límites que son adecuados, ¿no? Por ejemplo, la crianza respetuosa establece que incluso por edades hay una serie de castigos, ¿no? Ah, ok. Que no sería castigos realmente, sería más bien como consecuencias, ¿no? Como una serie de consecuencias las cuales tienen que llegar a poner. Entonces, es interesante este punto. Ha habido muchas cosas o malconcepciones respecto a este tipo de estilo porque pues consideran que son padres permisivos, pero por Mm, supuesto que no, o sea, no, es tener como justo esta medida de saber qué tanto puedo llegar a hacer. Es difícil incluso para algunos papás el poder decir, ¿cómo puedo llegar a este tipo de equilibrio? vaya, vaya, vaya. Cosa interesante. Por eso es que sí me llamó. Es un tema muy específico lo que es la crianza. Sí, pero Entonces, y la respetuosa. tendencia es que también se pueda llegar a abordar, ¿no? O sea, este tipo de crianza reconoce que, y eso es algo bien importante, reconoce que el niño es un niño. Muchas veces me he topado con muchos papás Ujú. que consideran que los niños tienen que tener comportamientos adultos.
como por ejemplo, no te ensucies, quédate quieto, no corras, no saltes, no dibujes, ¿no? Me parece que es como quieren que sean o que se comporten como una parte de un adulto, ¿no? Ujú. Y el tener entendimiento de que la otra persona es una persona en desarrollo, es una persona que tiene un nivel de comprensión en específico, y entender eso, yo me puedo dirigir como en esta parte de cómo puedo llegar a dirigirme con esta personita. ¿Sí? Interesante. Ok, y con la siguiente pregunta que nos hicieron. Con la siguiente pregunta es un caso que no me diría, que no quisiera decir, pero creo que es algo común. Creo que en la parte de la parte de la exposición y de la ansiedad, ¿no? Ujú. Sobre todo siempre mantener una comunicación muy abierta con la parte de la escuela. Hay algunas veces que cuando tenemos como una meta objetivo que es que el niño o la niña pueda llegar a exponer frente a clases, como intervención terapéutica siempre tenemos que hacer una serie de aproximaciones poco a poco y no abruptamente. Entonces yo considero que la parte de comunicación con la escuela siempre va a ser importante del estado con el niño. En segunda parte, creo que también es importante que se diseñen una serie de estrategias, como por ejemplo que a lo mejor no exponga en un inicio frente al salón, sino que pueda a lo mejor grabarse un video en casa, ensayar mucho y ya después presentarlo frente a todo el grupo, o bien puede ser la parte en donde se le pueda presentar a un pequeño grupo de personas, como por ejemplo a sus profesores que son más cercanos o a sus compañeritos donde más tienen confianza, y no evidenciar totalmente frente a todo el salón de clases, porque curiosamente esta parte que son como más técnicas de exposición, hay algunas veces en donde puede ser contraproducente. Pensemos en una situación de que si alguien le tiene miedo a las arañas y yo le pongo una araña enfrente, su fobia lo que va a hacer es que va a detonar, ¿no? Claro, Muchísimo y más. después esto pasa en la escuela y el niño cae en las burlas y Exacto. mil cosas, ¿no? En la situación aquí es que yo considero que este pequeñito, o sea, lo que tuvo fue una experiencia de exposición muy fuerte, que lo que ahora está viviendo es una aversión a la parte de la escuela, ¿no? De que no quiere estar conviviendo con ellos. Bueno, yo en mi punto de vista y en mi juicio también podría comentar que también un aviso y un comentario a los profesores que tengan ciertos cuidados, ¿no? Porque creo que actualmente el filmarse es muy fácil, muy sencillo, sin saber qué tan complicado puede ser un niño que este video donde a lo mejor no le gusta bailar y la mamá lo filmó bailando y se expone en la escuela, creo que genera un problema, ¿no? Y esto puede ser entre otras cosas más, ¿no? Y ahí es importante también dar de entendimiento a nuestro público que el hablar de emociones también implica el poder escuchar y entender a la otra persona, ¿no? Y validar su emoción. Si yo sé que le tiene miedo a algo, o sea, yo, ¿por qué lo voy a exponer a algo, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, dependiendo siempre como de la parte de la situación, pero por ejemplo es eso. Yo entiendo como papá que le tiene miedo a, por ejemplo, al agua. ¿Por qué lo voy a aventar al agua? A lo mejor en vez de aventarlo al agua, ¿no? Yo voy visualizándolo como un poco antes de estas aproximaciones poco a poco, acompañado, ¿no? Con preparación para que pueda llegar a afrontar esta situación. Esa Claro, es una manera como claro, se puede claro, hacer. claro. Bueno, pues creo que fue un tema, ese es muy, muy, muy interesante. Greta Mota, saludos y excelente psicólogo y personas, un gran ser humano, profesionista. Gracias. De Metrópolis Querétaro, aquí en casa nos dicen, excelente programa. Gracias. Ana López, tiene razón, los niños deben ser tratados y entendidos como niños, no como adultos, totalmente de acuerdo. Ahora, tratamos el tema de la escuela. ¿Habrá o hay casos donde en casa esté todo bien y lejos de pensar que en la escuela donde debe ser el lugar donde el niño se la pase mucho mejor sus actividades, reciba un problema totalmente diferente donde diga, no quiere ir más a la escuela por el ambiente con los niños, por el ambiente entre los maestros, en fin? Sí, hay muchos casos, ¿no? Donde ocurren eso.
Afortunadamente, yo me he topado con experiencias un poquito en donde las escuelas han respondido muy bien, ¿no? Pero sí hay casos, son comunes. Creo que el ambiente de emociones, como bien lo mencionaba desde el inicio, no solamente es una situación de casa, sino que también permea el ambiente escolar, ¿no? Ujú, claro, Hay claro. situaciones en donde estos niños, ¿no? Normalmente hay situaciones, puede haber que una personita esté como muy bien, pero se ve agredida por algún otro compañerito, compañerita, pero la situación del foco rojo donde tenemos que poner a nuestra atención es qué pasa con la otra persona, ¿no? ¿Por qué está actuando de esa forma? ¿Qué está pasando en esta parte de casa? ¿Cómo podemos llegar a abordar esta situación, ¿no? Y de esa forma, pues, es ir trabajando, creando algo que a mí me gusta y mucho es ambientes un poco más de emociones dentro de la parte de la escuela. La importancia, por ejemplo, de el respeto a los demás, la importancia de el poner, de el poder saber compartir, la importancia también de enseñar los límites, todo eso se puede llegar a enseñar en la escuela, ¿no? Bien. Y es algo que queda mucho trabajo en esta parte y que afortunadamente muchos docentes están interesados en la temática y lo están viendo como una necesidad de implementarlo dentro de su aula. Muy interesante lo que comentas, así que bueno, también aquí es una chamba para todas las escuelas que nos están escuchando y viendo que siempre hay que poner mucha atención en lo que sucede y lo que pasa con los niños. Ahora, también he escuchado casos en donde ya niños ya en una edad donde tienen que hablar, no lo hacen. No sé, no sé a qué es la edad, 3, 4 años cuando los niños empiezan a hablar. Resulta que tienen quizá 5 años y no pronuncian palabra. ¿Esto es una situación normal en el desarrollo de un niño o es un índice de que hay un problema por ahí? Bueno, ahí estamos hablando de una situación de lenguaje comprometido, ¿no? O sea, los niños ya tienen que decir sus primeras palabras o jergas lingüísticas como eche, ¿no? Desde incluso los del año y medio, ¿no? Ya a Ujú, los 3 años ya tienen que ser expertos habladores. Es importante considerar esto porque el lenguaje es un hito evolutivo importante ujú. y habría que ver si cuando llega a esa edad no es experto hablante, el por qué no está siendo este experto hablante. Y pueden deberse por muchas situaciones, ¿no? Ujú. Desde una situación que a lo mejor tuvo un nacimiento prematuro y eso desfasó como todos los procesos de hitos evolutivos como la motricidad, Puede ser, ok. lenguaje, Buen punto, ¿no? ok. O Ajá. puede ser incluso también por una situación emocional. Habría que indagar qué situación emocional. Por ejemplo, no soy experto yo en abuso sexual, pero hay muchas personas, hay muchos niños que tienen desfases, incluso desde su habla o ya no quiere o se muestran como muchísimo, muy tímidos por esta experiencia un poco más traumática. Hay una situación que incluso pueden tener situaciones de ansiedad donde no les hablen, no les gusta hablar en público. Hay situaciones en donde sí tienen incluso un autismo, por ejemplo, un trastorno del espectro autista. O sea, pueden ser por muchas cosas, pero la pregunta específica, la respuesta a esa pregunta de qué es normal, en realidad no No es lo normal. es. Eso es importante poder decir. Porque llegó a comentar que mucho tenía que ver con la pandemia, que se habían visto muchos casos en donde los niños estaban empezando a hablar ya muy tarde edad, ¿no? Entonces no sabemos si realmente sea esto un hecho o finalmente se habían dado casos, ¿no? Una No, forma y similar. qué bueno que lo retomas, porque sí, efectivamente, sí es cierto, eso sí es cierto. Lo que yo quiero comentar aquí es que está esta aporte de que hay muchas razones y que habría que evaluar, ¿no? Es justamente uno de esos. O sea, la pandemia, pues que causó un aislamiento social totalmente, ¿no? ¿Dónde aprenden los niños a hablar? Pues en diferentes tipos de contextos, con Claro, diversos tipos claro. de, de plática, de conversaciones con otro tipo de personas. Entonces, si yo nada más estaba con mis cuidadores y a lo mejor mis cuidadores estaban muy centrados en su trabajo, ¿no? Entonces, obviamente hubo como un desfase en la parte del lenguaje. Entonces, aquí nuevamente me gustaría decir que es como que somos seres sociales justamente y así como necesitamos de lenguaje, ¿no? También necesitamos así en gran medida también así son la enseñanza de las emociones necesitan ser enseñadas, las emociones necesitan ser modeladas, ¿no? Justamente para que los niños puedan introyectarlas. Muy interesante. Mira, a mí se me ocurrió otra, se me estaba yo pensando. Tú hablabas de que a un niño hay que dejarlo ser libre, ¿no? De que no ensucies, no corras, no manches. Y eso, hasta ahí creo que estoy muy de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando hoy en día conocemos a niños hiperactivos, ¿no? Y que los papás los dejan ser. Ya, O sea, y esto hace que después los niños se vuelvan, que no haya control, ¿no? O ya. sea, yo conozco varios donde dices, ay, ¿qué pasa? Y yo veo que los papás le dicen como que,
no pasa nada, que hagan lo que quieran, o sea, se van al extremo. ¿En qué momento también hay que tener atención en esto? ¿Es porque los niños nacieron con hiperactividad o más bien fue porque los papás los dejaron hacer lo que quisieran? Digo, me estoy yendo ahora al extremo. Claro. Yo considero en este aspecto, ¿no? Importante que no se trata tanto de hacer, o sea, dejarlos hacer lo que ellos quieran. Eso es importante. Por otra parte, el mensaje que quiero transmitir a través de este medio es el que puedan entender que hay que entender a la otra persona que está aprendiendo a gestionar sus conductas y sus emociones. Eso es importante, ¿no? Y que la respuesta que nosotros le estamos exigiendo es importante también, garantizar que no sea o no esperemos una respuesta a un adulto. Esa es como primera premisa. En segundo punto, sí tenemos estos dos polos opuestos, en donde o me porto demasiado estricto, como en una parte de mi estilo de crianza, o me pongo demasiado libertario, ¿no? De como ambas situaciones traen como consecuencias, ¿no? Creo que nuevamente apego a este estilo de crianza un poco más respetuoso, responsable, en donde consideremos que ambos es importante poner límites, pero también es importante dejarse. Es importante eso, ¿no? ¿Cómo hago eso? El dejar ser, ¿no? Es importante que hay espacios y momentos para poder hacerlo. O sea, hay un momento en donde uno puede llegar a estar como, hay que hacer relajo. Pues yo como papá voy a dejar que mi hijo o mi hija haga relajo. Y que si a lo mejor está en mi casa y está en un momento en donde está aprendiendo como a dibujar, colorear o algo, y de repente va y me raya las paredes, ¿no? Pues en vez de llegar y decir, no me rayes mis paredes, pues a lo mejor pongo un papel craft en mi pared y entonces hago y que dibuje todo lo que quiera, ¿no? Hay espacios para poder hacerlo o incluso cambiar este foco de este interés a unas hojas de papel, a unas cartulinas. O sea, eso es lo que me refiero mucho como el poder respetar a lo que son los niños y las niñas, ¿no? Pensando en esa parte, dejándolos ser, sí, claro, pero siempre identificando en qué momentos tienen que ser. Esto me genera un poco de risa a mí porque yo recuerdo a mi hijo el más chico que estaba aprendiendo a poner su nombre y un día agarra un marcador de esos endebles y se puso a hacer pintado de paredes por todos lados poniendo su nombre. Cuestión que hoy me genera risa, pero en su momento no sabe ni qué hacer, ¿no? Claro. Y fíjate qué situación tan chistosa. Se hubiera acabado con poner papel craft y sigue pintando la pared. No, o sea, a veces hay soluciones quizá sencillas y que alivian un gran problema, ¿no? Y que justamente eviten o sea, porque estimulan más la creatividad, estimulan más como el aprendizaje, el interés, ¿no? Y por el contrario evita como que los niños se sientan regañados, humillados, Claro, todo. claro. Entonces, claro. siempre las prácticas como más psicológicas es cómo estas técnicas tan sencillas pueden llegar a Sí, complementar da esta una situación de solución, ¿no? bienestar, Da una ¿no? solución. Vamos a empezar a hacer un poco a poco el cierre del programa, justo creo que ha sido muy interesante, por lo que la gente que nos quiera seguir dando sus comentarios, sus preguntas, nos quedan unos minutos para poderlos resolver. Tenemos a Paloma Malva, dice, Josué es un excelente psicólogo, siempre dispuesto a colaborar en pro de las infancias. Coincido en es que de los dos es el mejor, es que es entre los mejores del estado. Bueno, pues Muchas gracias. muy bien, mandamos un fuerte saludo a Paloma, nos está viendo. ¿Cómo podemos hacer si queremos tener niños felices? O sea, ¿cómo colaborar como padres? Digo, estamos de acuerdo que es bueno ir al psicólogo, ok, pero ¿hasta dónde, si hablamos de ceder o no ceder, hasta dónde podemos generar que dices, estoy haciendo correcto como papá para generar un niño feliz? Yo creo que con esta pregunta, y es una pregunta que me gusta mucho, yo creo que es importante poder reflexionar uno como papá, el por qué lo tengo que hacer yo solo, ¿no? También puedo recibir una asesoría directamente con un psicólogo, una psicóloga que me pueda indicar cómo puedo llegar a ser un mejor papá. Curiosamente, el máximo referente de los padres con respecto a estilos de crianza son sus mismos padres, ¿no? Bien. Y uno educa con base a lo que le tocó vivir y educa de diferentes maneras.
uno educa, por ejemplo, en esta parte de repite los mismos patrones de crianza que sus mismos papás, o hace completamente todo lo contrario, como por ejemplo esta famosa frase de yo me comporto de esta forma porque no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, ¿no? Es Ok, muy una cierto, sí. famosa frase que sí es muy común poder escucharla, pero es importante que a través de la asesoría, ¿no? Ellos vayan viendo que hay algunas cosas, incluso de la crianza, que podemos retomar que pueden llegar a ser positivas, ¿no? Claro, sí, claro. Que es importante, yo creo, que no está mal asesorarse, eso es importante, que no, y que hay actualmente muchos videos, muchos artículos científicos que nos hablan acerca de cómo podemos eh, justamente acompañar a nuestros hijos, pero yo diría que lo más importante de todo es aprender uno como papá a expresar sus emociones antes de poder hablarlas con sus hijos. Eso que acaba de decir me acaba de encantar. Muy cierto. Hay que ponerse a pensar también a veces un poquito, ¿no? Antes de tomar una reacción inmediata, que puede ser buena, pero también puede ser mala. Y justamente creo que el identificar qué tipo de emociones son las que yo tengo, porque me ha tocado muchos papás que vienen cuando doy este tipo de asesorías de emociones. Hay papás que incluso tenemos de todo, desde no me gusta hablar de emociones porque el hablar de emociones implica que voy a hacer débil a mi hijo o a mi hija y no quiero que sea lo famoso de generación de cristal. Esa Ujú. es una. La segunda es papás que van y dicen, es que durante mi infancia yo no supe, a mí las emociones me las reprimieron tanto, o sea, no había un ambiente de emociones. Por tanto, cuando yo crezco, yo estoy educando a alguien, yo no sé cómo expresar mis emociones, me cuesta mucho trabajo poder hacerlo, ¿no? Y hay otras personas que necesitan un poco más de apoyo en esta parte para poder ver que muchas de sus acciones o sus emociones tienen que ser congruentes con lo que le estamos exigiendo al niño o la niña. Por Ujú. ejemplo, no le podemos decir a un niño o una niña de deja de molestarte o no te enojes o no grites, ¿no? Y yo lo hago como adulto. No digas groserías y yo lo hago como adulto. No puedo exigir. Entonces, eso toca como la primera vista de intervención. Como papá, yo tengo que trabajar en mí mismo y me encantó mucho en la frase que te dije al inicio, reaprender. Reaprender, claro. Muy, muy, muy interesante. Josué, ¿dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos generar contigo una cita? ¿Nos puedes dar esos datos, esa información, por favor? Claro que sí. Yo tengo dos consultorios, uno en Tejeda y otro en Juriquilla, justamente para abarcar toda la zona de Querétaro. Mi teléfono de contacto es el siguiente, 442-120-6274. Con mucho gusto ahí estoy para poder servir y para poder atender todo ¿Nos lo lo que podría repetir necesitan. otra vez su teléfono, por favor? 442-120-6274. Ok. Pues para cualquier situación que quieran, aquí está Josué. Creo que han hablado maravillas de su trabajo y yo creo Muchas que gracias. es por algo. Tenemos por aquí a Tere Millán Murphy, nos comenta desde Colorado. Muchas gracias, muy interesante el programa. Saludos. Marco Antonio Malváez, excelente programa, debe continuar, o sea que te están haciendo la invitación para que regreses, ¿ves? Con mucho gusto. Cuando tenemos esta situación, bueno, pues por algo pasa. Y mismo Marco nos dice, felicidades a ambos. Gracias, un fuerte abrazo a Ciudad de México. Dani López Rodríguez, explica los temas con gran detalle y ejemplos. Muchas felicidades por el invitado, un profesional. Luis Arturo Espino Álvarez, excelente programa, deben invitarlo de nuevo. O sea Muchas que gracias. bueno, si el público lo pide, y no tanto por generar expectativas, sino realmente porque hemos generado quizá muchas respuestas a muchas dudas que tiene la gente con lo que es más importante, los niños, los hijos, ¿no? Claro. Y yo creo que si queremos tener niños felices, hay que ir de algún modo con el psicólogo, como esto, es como ir al dentista, es como ir con el nutriólogo, es como querer hacer ejercicio, ¿no? Hay que acercarse con quien debe darnos el apoyo y saber que si es alguien que es un profesional, que lo ha hecho muy bien, yo creo que es muy importante este asunto, ¿no? Sí, claro. Estamos a punto de terminar, Josué. ¿Qué nos quieres comentar? Algo que se nos haya esté olvidando, algún comentario. Estamos en el momento de hacerlo, en el mejor momento de hacerlo. Yo creo que haría una invitación directamente a los papás, que tienen como esta inquietud con respecto a este tema, de que puedan acercarse a una asesoría psicológica basada en evidencia totalmente, ¿no?
en donde puedan aprender un poco más a cómo ser papás. Creo que la vida nunca nos da un referente claro acerca de cómo serlo, y el hecho de asesorarse, ¿no? Así como asesorarse al cuidado de cómo puedo cuidar mi salud, cómo puedo dormir mejor, ¿no? Creo que es un tema importante, sobre todo porque están, están impactando en la vida de una persona, ¿no? Y eso es algo muy bonito, pero también conlleva mucha responsabilidad. Creo que el reconocerse a sí mismo como esta parte de que necesito asesoría es un primer punto. En un segundo punto, hay veces, y es muy interesante, cómo a partir de que llevan a sus hijos a consulta, los papás incluso llegan a cambiar sus Es que yo creo que va comportamientos, ligado de algún ¿no? modo, ¿no? Totalmente Va válido. ligado, sí, claro. Y que es importante que el tener este punto muy presente, ¿no? De que no se cierren incluso a que si hay algunas cosas que a lo mejor no les agrada mucho y cómo se comportan, ¿no? Pueden llegar a cambiarlo, ¿no? Siempre hay una forma adecuada para poder llegar a cambiar y de mejorar también el vínculo emocional que están teniendo con sus hijos, ¿no? Al final, los hijos los van a querer, les van a agradecer, van a estar ahí, y qué mejor hacer que este cambio puedan hacerlos los dos juntos. Eso es importante. Claro, porque yo creo que una familia disfuncional es muy compleja, ¿no? O sea, y crecer así, es por ello que tenemos actualmente pues la oportunidad de ir al psicólogo Claro, para, para un bienestar, si es que lo queremos buscar, porque antes se decía que el psicólogo era así como, qué mal estás, el ¿no? loquero. El loquero, y ahora resulta que es parte esencial, parte de la misma vida, ¿no? Como algo muy normal. Yesli Sánchez, qué interesante tema y las explicaciones claras y fáciles de entender. Gracias. Pues yo creo que ha sido un gran programa. Esto nos invita a que pues tendremos que hacer otro y tocar quizá otros temas de interés. Yo les invito a que nos hagan sus preguntas para que esto se quede quizá como un tema pendiente y de aquí poder saber en un momento dado a futuro qué tema podemos tomarlo y que sea de gran interés también para el público que nos está escuchando y viendo. Así que amigos, creo que ha sido algo pues muy interesante. Yo también me he llevado una gran sorpresa porque hemos tenido una gran participación hoy del público, mucha. Quiere decir que la gente está muy interesada en que los niños, pues busquemos principalmente la felicidad del niño y luego una integración familiar, ¿no? Busquemos la unidad familiar, creo que eso es algo muy Y me importante. encantaría interrumpirte aquí del niño y de los papás. Por eso sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que busquemos Sí, la total. unidad, o sea, entre la familia, porque hay veces que yo recuerdo cuando estaba en la primera secundaria, decían, ¿cuál es la base de la sociedad? Pues decíamos, ¿cuál? La familia. Y creo que hoy actualmente la familia se empieza como a romper. Entonces, ¿qué es mejor que sigamos integrados? Y digo, uno es el psicólogo y que sabrá otros aspectos importantes, pero yo creo que podemos empezar por uno, y después por otro, y por otro, y por otro, ¿no? Así como la educación, el respeto a los adultos, o sea, que muchas veces se empieza como a perder y son cosas que no debemos de dejar ahí en el tintero. Pues amigos, creo que ha sido algo muy, muy interesante el día de hoy. No olviden, vamos a ver un momento más esta receta tan interesante de un pollo en leche de coco que hice hace aproximadamente año y medio con mi amigo Shane Up, el cual por estos días cumplirá un año de lo que les comenté empezando el programa. Alguien muy querido para mí y que va muy acorde al tema casualmente, donde debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos cuando creemos que todo está bien en casa y pasan los años, quizá lo vemos casado y demás y resulta que no, que había un problema y resulta que puede acabar en cosas muy serias o muy triste por lamentar. Así que bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado. Tuvimos en los controles a Jonathan, soy el chef Fermín Malváez. ¿Algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos, Josué? Pues te agradezco mucho la invitación, es un honor. Agradezco también mucho la participación del público. El tema de crianza es algo muy, muy largo. La verdad es que no basta un poquito este tiempo para poder abarcar todos los temas que incluso yo tenía planeado, pero con mucho gusto es algo que yo les diría: infórmense, busquen un especialista siempre si tienen alguna duda, y siempre a toda la situación basada en evidencia. Creo que pues más que dicho está lo que acabas de decir, así que bueno, nos veremos aquí la próxima semana con un tema igual de interesante como el que tuvimos el día de hoy. Vamos a la receta, les va a encantar este pollo en leche de coco. Josué, mil gracias. Muchas gracias. Amigos,
Estaremos aquí la próxima semana. Hasta la próxima. Amigos, bienvenidos a Alegría en tu Paladar. Hoy vamos a preparar un pollo con leche de coco. Sumamente delicioso, sensacional, ya lo verán. Y para ello me acompaña desde Alaska mi amigo Shane Knopp. Shane, bienvenido al canal. Vamos a cocinar un plato muy rico hoy. Pues van a ver que va a estar sumamente sensacional. Y sin dudarlo más, vamos a los ingredientes. Los ingredientes y proporciones los podrás encontrar en la descripción en la parte de abajo. Para efecto de esta receta, amigos, vamos hoy a auxiliar estas ollas llamadas cocoté. Son francesas, de origen francés, son de hierro fundido. Lo fantástico de este tipo de ollas es que lo puedes ocupar con cualquier tipo de fuego. Esto es en la estufa, en la leña, con carbón, en una chimenea, y además puedes hornear con ellas. Son para cocinarse lentamente los alimentos. Si tú arrebatas el calor, lo más seguro es que se te pegue. Esto no es una capa de teflón, sino es parte de la pintura del hierro fundido. Así que no confundas de que al verle una capa negra, esto no va a pegar. No, debes tener mucho cuidado. Es una cocción lenta para evitar que se peguen los alimentos y el resultado, créeme, que va a ser fenomenal. Más no es una limitante para que hagan la receta. Si tienes una olla, lo puedes hacer donde tú gustes. Es solo hablar que hoy cocinaremos en estas ollas que son muy especiales llamadas cocoté. Salpimentar, en este caso vamos a ocupar muslos, amigos. Como se habrán dado cuenta, las metimos del lado de la piel primero para que se suelte su grasa, se fría y después las voltearemos. Los hemos dejado 5 minutos. Vean cómo van quedando. Ok, ya cuando están cocinados y sellados los dos lados, vamos a poner en reserva la grasa dentro de la olla y luego vamos a satear los ingredientes. Vamos a cortar la cebolla. Amigos, a esto le llamamos en México zacate limón, como es para hacer té. Esa es una receta tailandesa y solo vamos a ocupar en este caso los tallos. Vamos a picar 2 dientes de ajo. Y vamos a ocupar una parte mínima de jengibre, amigos. La limpiamos con el cuchillo y después la cortaremos. Vamos a agregar, amigos, aquí lo que es la cebolla. Esto es la grasa que soltó el pollo y un poco del aceite que pusimos al inicio. Agregar ahora el ajo, amigos. Tenemos, recuerden, estas ollas son de alta temperatura. Entonces, de una forma muy rápida, empieza a quedar esto cocido. Paso siguiente, metemos lo que es zacate limón o lemongrass. Y aquí tenemos el jengibre, amigos. Hemos dejado que aquí esto se fría aproximadamente 5 minutos, agregamos un poco de sal y es el momento de agregar papas. En este caso hemos tomado la decisión de ponerle papa cambray, papa chica, pero tú puedes ponerle también cuadros de papa, a tu gusto, a tu elección. Vamos a dar también unos minutos, amigos, que la papa se impregne con la grasa, con el lemongrass, con el jengibre, con el ajo, con la cebolla. Shane, coméntame, ¿cuál es tu experiencia en cocina? Pues trabajé en el ferrocarril en Alaska con los cruceros de lujo por 6 años y en unos banquetes de convenciones. Luego metí al mar a un barco para cocinar en el mar. Muy interesante. Amigos, entonces tenemos un gran cocinero aquí, hoy de visita en casa. Yo les he platicado en otras ocasiones de mi amigo Shane Knopp, directamente desde Alaska. La comida tailandesa tiene la característica de tener un grado de picante importante. Aquí le vamos a poner estos chiles, llamados chiltepín, son muy picosos. Le vamos a poner los 4 sin estallarlos para que genere sabor. Las papas han estado aquí ya un tiempo, dijéramos un promedio de otros 5 minutos, absorbiendo el sabor de nuestros ingredientes y vamos a agregar en un momento más la leche de coco. Vamos a agregar leche de coco, como medio litro. Medio litro aproximado, ok, sí. Y luego una estrella. Un anís estrella. Un anís estrella.
Amigos, empieza a hervir y vamos a agregar un poquito de consomé granulado. Vamos a agregar aquí, amigos, ya nuestro pollo. Dejaremos aproximadamente unos 15 minutos para que se acabe de cocer el pollo y las papas. Hemos dejado pasar 15 minutos aproximadamente, checando que nuestras papas estén cocidas, de que el pollo ha llegado también a su nivel de cocción. Vamos a destapar, véase. Y bueno, al destaparla el aroma es riquísimo. Un poco de lemongrass le vamos a poner y lo acompañamos con una lechuga. Eso. Le pusimos un poco de lemongrass para adornar. Amigos, pues llegamos a la parte culminante cuando vamos a probar hoy este pollo con leche de coco. Aquí vemos dos presentaciones. Una puede ser como sopa, cuando quieres probar la leche de coco con cuchara, rico, sabroso, delicioso. O una forma donde aquí un poco de arroz, las papas, menos salsa y también de una forma deliciosa de probar. Vamos a ver. ¡Buenísimo! Sensacional el sabor. Sí, está muy rico la leche de coco. La leche de coco genera un gran sabor. Finalmente es la base de este platillo. Además de el zacate limón y el lemongrass. Dentro de tantas cosas, ¿no? ¿Fácil de hacerlo? Sí, muy fácil de hacer. Muy fácil de hacerlo para que lo hagan en casa. ¿Y te gusta esta receta? No olvides darle like. Suscríbete a este canal. Recordemos que la cocina es un amor. Hasta la próxima. Amigos, bienvenidos. Estás en Metrópolis Corea.